habíamos visto un poco de teoría de movimiento parabólico y habíamos concluido que este tipo de movimiento era un movimiento compuesto entre movimientos rectilíneo uniforme y movimientos rectilíneo uniformemente variado. Por tanto, se puede resolver problemas de movimiento parabólico utilizando las ecuaciones que ya conocemos, ¿no? Del MRU y del MRV, ¿ya? Entonces, antes de iniciar a resolver problemas, vamos a recordar lo que era descomposición de vectores. Ya vamos a ver primero esto. Ya, descomposición de la velocidad inicial. Tenemos aquí el plano cartesiano, eje X y eje Y. Ya, y sabemos que la velocidad es una magnitud vectorial, ¿no? Es decir, que se puede representar esta magnitud mediante una flecha. Vamos a tener en nuestros problemas un proyectil, por ejemplo, que inicia su velocidad, que inicia su movimiento con una velocidad, por ejemplo, de 30 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, este es el vector velocidad inicial y su módulo o tamaño de este vector velocidad es 30 metros sobre segundo. Ese es el tamaño de nuestro vector. También nos van a indicar en el problema cuál es el ángulo que forma, ya sea con el eje X o ya sea con el eje Y. En este caso vamos a tomar este ángulo de referencia. ¿Ya? Entonces se lanza un proyectil con un ángulo de inclinación de 60 grados con un valor de 30 metros sobre segundo. ¿Ya? Entonces esas son las condiciones iniciales del problema. Para empezar a resolver de manera separada en cada uno de los ejes, lo primero que tenemos que hacer es descomposición vectorial de la velocidad inicial, ¿no? Entonces, aplicamos lo que ya conocemos. Vamos a descomponer este vector en el eje X y en el eje Y, ¿no? Lo primero que hacíamos era proyectar sobre el eje X, después proyectábamos sobre el eje Y, ¿ya? Y a continuación dibujábamos sus vectores componentes, ¿no? Vamos a tener un vector velocidad inicial en el eje y un vector velocidad inicial en el eje X, o los vectores componentes de la velocidad inicial, ¿no? ¿Cómo determinamos el tamaño de estos vectores? Agarramos el tamaño del vector principal, por ejemplo, vamos a calcular esta velocidad. Agarramos el tamaño del vector principal, que en este caso es 30, y como este se encuentra con el ángulo, lo vamos a multiplicar por el coseno de 60 grados, ¿no? Y lo mismo para el eje Y, agarramos el módulo del vector principal, 30, lo multiplicamos por el seno de 60 grados. Hagan los cálculos, cuánto les sale la velocidad en el eje X y la velocidad en el eje Y.
Ya, en Y tenemos una velocidad de 25,98, aproximadamente 26, ¿ya? En Y entonces tenemos 26 metros sobre segundo. En Y el tamaño es 26 metros sobre segundo. Ya, y en el eje X tenemos 15 metros sobre segundo. Ya, entonces, estamos recordando un poco de vectores. De esa forma se hacía la descomposición vectorial, ¿no? Entonces, lo primero que vamos a iniciar antes de ingresar a los problemas de movimiento parabólico va a ser hacer la descomposición vectorial de la velocidad inicial, ¿no? Una vez que tengamos los valores, con cuánto de velocidad inicia en el eje X y con cuánto de velocidad inicia en el eje Y, se puede hacer el análisis de forma independiente en cada uno de los ejes, ¿no? En el eje X, el móvil se mueve con movimiento a velocidad constante y en el eje Y se mueve con movimiento vertical de caída libre, ¿no? Entonces, vamos a plantear esas ecuaciones. Ya, saquen la captura al problema, vamos a pasar a resolver nuestro primer problema. Ya, problema número 1 dice lo siguiente. Una manguera cuya boquilla está al nivel del suelo. Una manguera cuya boquilla está al nivel del suelo. Lanza un chorro de agua formando un ángulo de 60 grados. Lanza un chorro de agua formando un ángulo de 60 grados. Con la horizontal. Ya, punto seguido. Si la velocidad inicial del chorro es 12 metros sobre segundo, si la velocidad inicial del chorro, si la velocidad inicial del chorro es 12 metros sobre segundo,
¿ya? Tenemos dos incisos. El primer inciso, inciso A, nos pide a qué altura de la pared, o sea, a qué altura golpeará sobre una pared, ¿ya? ¿A qué altura golpeará sobre una pared que se encuentra sobre una pared que se encuentra a 12 metros de distancia, a 12 metros de distancia. ¿Ya? Inciso B, inciso B, ¿qué tiempo empleará para tal recorrido? ¿Qué tiempo empleará para tal recorrido? Ya, vamos a plantear el enunciado de acuerdo a los datos que nos dan en el problema, ¿no? Que dice una manguera cuya boquilla está a nivel del suelo lanza un chorro de agua formando un ángulo de 60 grados. ¿Ya? Vamos a graficar una manguera cuya boquilla nos dice que está a nivel del suelo, ¿no? Desde acá, con un ángulo de 60 grados, ¿ya? Se lanza el chorro de agua, ¿no? Vamos a graficar la trayectoria del chorro de agua hasta que en algún momento choca contra una pared, dice, ¿no? Una pared que se encuentra a 12 metros de distancia. ¿Ya? Vamos a graficar su velocidad inicial. ¿Ya? Este va a ser nuestro vector velocidad inicial. Este vector velocidad inicial tiene un valor de 12 metros sobre segundo, ¿no? Acá tenemos un valor de 12 metros sobre segundo. ¿Ya? El chorro de agua sale con un ángulo de inclinación. Vamos a graficar las referencias del piso. ¿Ya? Por acá nos encontramos en el suelo. ¿Ya? Y por acá, a una distancia de 12 metros, se encuentra, nos indican una pared, ¿no? Acá tenemos una pared. Y una vez vamos a graficar esto a una distancia de 12 metros, nos indican a una distancia de 12 metros se encuentra una pared. ¿Ya? Tenemos un ángulo de inclinación de 60 grados. ¿Ya? Nuestra velocidad inicial parte con un ángulo de inclinación de 60 grados. ¿Ya? Entonces, este sería el planteamiento del problema. Tenemos datos suficientes para iniciar con la descomposición vectorial. ¿Ya? Tenemos acá 60 grados, ¿no? Pues vamos a comenzar con ese primer paso, ¿no? Vamos a hacer descomposición vectorial. Vamos a graficarnos referencias del eje X, del eje Y. ¿Ya? Tenemos la referencia del eje Y y una referencia del eje X, ¿no? ¿Ya? Por descomposición vectorial, vamos a tener una velocidad en X y vamos a tener una velocidad en el eje Y. ¿Ya? Esas son las velocidades que nos interesan, ¿no? Tenemos una velocidad en Y
una velocidad en el eje X. Vamos a ir calculando sus valores. La velocidad en el eje X, por acá lo vamos a calcular. Agarramos el módulo del vector principal, 12, y lo multiplicamos por el coseno de 60, ¿no? Acá sería coseno de 60 grados. Vayan haciendo los cálculos, vamos a determinar cuánto es su velocidad en el eje X y en el eje Y, ¿ya? Para el eje Y, agarramos el módulo del vector principal, 12, multiplicado por el seno de 60 grados. Seno de 60 grados. Hagan los cálculos y vamos a ir anotando cuáles son las velocidades en cada uno de los ejes. Ya, en X tenemos 6. Por acá, en X está iniciando con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Ya, y en el eje Y tenemos 10,39. Ya, entonces, ese es el primer paso, ¿no? Hacer descomposición vectorial de la velocidad inicial. Ya conocemos que en el eje Y, el agua se va a mover con una velocidad de 6 metros sobre segundo y en el eje Y inicia el movimiento con una velocidad de 20,39 metros sobre segundo, ¿no? Por teoría nosotros sabemos que esta velocidad en el eje Y, en el eje X, no cambia con el tiempo, ¿no? Es una velocidad constante. Podemos analizar en cuál punto y decir cuánto es su velocidad. Es por eso que en el eje X se analiza con movimientos rectilíneos uniformes, ¿no? En cambio, en el eje Y, ahí tiene el comportamiento de caída libre, ¿no? A medida que va subiendo, va disminuyendo esta velocidad, es decir, parte con 10, va subiendo, cada vez su velocidad se hace más pequeña, llega al punto más alto, acá su velocidad en Y se hace 0, hace el viaje de retorno y cada vez va aumentando esa velocidad en el eje Y, ¿no? Y así cada vez se va haciendo más grande su velocidad en Y. Entonces, bajo esas consideraciones se puede hacer análisis independientes, ¿no? Vamos a considerar, por ejemplo, como si fuera una partícula, el chorro de agua. O sea, esa partícula inicia en esta posición hacia la derecha, ¿no? Está moviendo hacia la derecha. ¿Con cuánto de velocidad parte? Con una velocidad de 6 metros sobre segundo. Y sabemos que esa velocidad permanece constante, ¿no? Se mueve con movimientos rectilíneos uniforme hasta llegar a esta posición, ¿no? Hasta llegar a esta posición. ¿Cuánto es su velocidad en este punto? La misma, ¿no? 6 metros sobre segundo. En todo momento sí, siempre va a ser 6 metros sobre segundo. Ese sería el análisis en el eje X. ¿Qué pasa en el eje Y? ¿Ya? En el eje Y, vean que parte de este nivel, la pelotita, bueno, la partícula está partiendo de este nivel hacia arriba. ¿Con qué velocidad inicia su movimiento? Con una velocidad de 10,39 metros sobre segundo. De acuerdo a esta gráfica, ¿qué se observa? El móvil parte hacia arriba, cada vez tiene una menor velocidad. A este nivel está alcanzando el punto más alto, donde su velocidad se hace 0,
hace el viaje de retorno hasta finalmente terminar a este nivel, ¿no? Más o menos en el eje Y estaría haciendo esa trayectoria, ¿ya? Acá va a tener una velocidad, no conocemos cuánto es su velocidad en ese punto, pero más o menos el trayecto es ese, ¿no? En el eje Y. ¿Qué pide el problema? ¿Cuánto es, a qué altura choca contra la pared, ¿no? Esto es lo que pide el problema. ¿Cuánto es nuestra altura? ¿Sí? Entonces, esta va a ser nuestra incógnita. Esta altura H. ¿Ya? En otras palabras, nos están pidiendo esta altura, ¿no? Es la misma de acá. Si lo vamos a llevar a análisis independiente, esta es la altura que nos están pidiendo, ¿ya? Es la misma, ¿no? Se puede comenzar analizando ya sea el eje X o el eje Y, ¿no? Mucho depende de los datos, ¿no? Por ejemplo, para este eje, ¿qué datos conocemos? Creo que está más fácil para acá, ¿no? Para este eje, ¿qué datos conocemos? Esta partícula hace una distancia de desplazamiento de 12 metros, o sea, se mueve 12 metros, y además se mueve con una velocidad de 6 metros sobre segundo, ¿ya? Entonces, conocemos suficientes datos para el eje X, ¿no? Podemos conocer nosotros en cuánto tiempo logra este recorrido, ¿ya? Vamos a plantear eso. Vamos a hacer el análisis solo para el eje Y, para el eje X. Como esa velocidad constante, esta es la única ecuación que se conoce, ¿no? El desplazamiento es igual a la velocidad multiplicado por el tiempo, ¿ya? No hay más ecuaciones. Todos los datos se conocen, ¿ya? ¿Qué desplazamiento hace? 12 metros. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad de 6. ¿Ah? Y la incógnita sería el tiempo que logra ese recorrido. Vamos a despejar el tiempo de esta ecuación. Como la velocidad multiplica, va a pasar al otro lado a dividir. Tendríamos esto, ¿no? X dividido entre la velocidad, esto es igual al tiempo. ¿Ya? Pues vamos a determinar en cuánto tiempo logra este recorrido. El tiempo sería X sobre B. X es igual a 12 metros. 12 metros dividido entre la velocidad 6 metros, ¿no? Esto nos da 2 segundos. Entonces, vean que se conoce, ¿no? Que se conoce en cuánto tiempo logra ese recorrido en el eje X. Esto es bastante interesante. Al principio estamos haciendo descomposición vectorial y hacemos análisis independientes, ¿no? Tanto en el eje X como en el eje Y. Lo estamos separando en dos. ¿De qué forma se relacionan estos dos ejes? O sea, ¿cuál es la relación entre el eje X y el eje Y? Va a ser el tiempo, ¿ya? El tiempo es la propiedad que se comparte en ambos ejes, ¿ya? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, ¿no? Vamos a asumir esta situación. Este proyectil, el agua parte de este punto y hace todo este recorrido hasta chocar contra la pared. Estamos tomando como ejemplo, ¿no? En 20 segundos, ¿ya? Hace la trayectoria parabólica en 20 segundos. ¿En cuánto tiempo hace este desplazamiento horizontal? En 20 segundos. Este análisis que lo hemos llevado al eje Y, ¿en cuánto tiempo logra esta trayectoria? En 20 segundos, ¿ya? Es decir, a través del tiempo es que se relacionan tanto el eje Y como el eje X, ¿ya? Entonces, el tiempo siempre va a ser compartido. Si ustedes conocen en cuánto tiempo logra el alcance horizontal, es el mismo tiempo en que hace la trayectoria parabólica, es el mismo tiempo en que hace la trayectoria de movimiento vertical de caída libre. Pues el tiempo siempre se va a compartir cuando hacemos este tipo de análisis, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos sacando con esto? Sabemos que el tiempo es 2, por tanto, esta trayectoria parabólica lo hace en 2 segundos. Este movimiento
lo hace en un tiempo de vuelo de 2 segundos. Entonces se comparte el tiempo para cada uno de los ejes. Además, era parte de la pregunta, ¿no? ¿Qué tiempo empleará para tal recorrido? Decía acá. Entonces, este sería uno del resultado al inciso B, ¿no? Emplea un tiempo de 2 segundos. Ahora nos iremos al inciso A. Necesitamos determinar esta altura. ¿Ya? Esa altura vamos a determinar. ¿Ya? Para esto, igual, nos vamos a venir acá solo a analizar el eje Y. Sabemos con qué velocidad parte. Acá lo anotaremos. En este punto, la pelotita está partiendo con una velocidad de 10,39. Parte con 10,39 metros sobre segundo. ¿Ya? Pues hace esta trayectoria y necesitamos determinar esta altura, ¿no? Vamos a determinar la altura h. Conocemos el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es de 2 segundos. ¿Ya? Conocemos el tiempo de vuelo. Y conocemos la gravedad. Por acá lo vamos a terminar. O sea, decir, estamos llevando el análisis en el eje Y. Vamos a analizar eje Y. ¿Ya? ¿Qué datos conocemos de acuerdo a movimiento vertical de caída libre? Conocemos la velocidad con la que parte, sería su velocidad inicial, velocidad con la que parte. Conocemos el tiempo de vuelo, un tiempo t. Y conocemos lo que siempre se va a conocer es la gravedad, ¿no? Siempre va a ser dato en el eje Y. Bajo estos tres datos, necesitamos determinar la altura h. ¿Qué ecuación podemos plantear de estas cuatro que tenemos? La ecuación número 3, ¿no? En función a los datos, nos conviene plantear la ecuación número 3. Además, ya está despejada lo que queremos, ¿no? La altura h. Entonces, planteamos la ecuación número 3. Altura es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Como la partícula inicia en contra de la gravedad, tomamos signo negativo, un medio de la gravedad, tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Sería la ecuación número 3. Todo es dato, la incógnita está despejada, vamos a reemplazar datos. Altura es igual a velocidad con la que parte, 10,39. ¿Ya? El tiempo es de 2 segundos, menos un medio. La gravedad es 9,8. ¿Ya? Y el tiempo es de 2 segundos. Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale la altura h?
Ya, verifican el resultado. Haciendo las operaciones les debería salir un valor de 1,18. ¿Ya? Por tanto, a la altura a la que impacta es 1,18 metros. ¿Ya? 1,16. Ya son valores cercanos. Está bien. Sáquenle captura al problema. Ya. Problema número 2. La manguera de la figura está descargando agua con un ángulo de 40 grados. La manguera de la figura está descargando agua con un ángulo θ igual a 40 grados. Respecto a la horizontal. Respecto a la horizontal. Si se desea que el agua caiga en el recipiente C, si se desea que el agua caiga en el recipiente C, ¿cuál es la velocidad con la que el agua debe abandonar la manguera? ¿Cuál es la velocidad con la que el agua debe abandonar la manguera? ¿Ya? Nos presentan una pequeña gráfica. Presentan la siguiente gráfica. A ver, vamos a dibujar por acá.
Ya, esa es la gráfica que da el problema. Entonces, desde este punto se, se lanza agua y se pretende que el agua llegue hacia un recipiente C, ¿no? Las condiciones son que esta manguera está a una altura de 5 metros y a una distancia horizontal de 8 metros. Vamos a extender esto acá, que se entienda tal como está en la gráfica, ¿ya? Para que este sea el punto inicial de análisis. Ya. A ver, ¿qué datos tenemos? La manguera de la figura está descargando agua con un ángulo tita de 40 grados. ¿Ya? Tenemos este ángulo tita, tiene un valor de 40 grados. Respecto a la horizontal, si se desea que el agua caiga en el recipiente C, ¿cuál es la velocidad con la que el agua debe abandonar la manguera? ¿Ya? Entonces, el agua inicia su movimiento en este punto, parte con una velocidad inicial, ¿ya? Esta es la velocidad inicial del agua. Y conocemos el ángulo de inclinación, ¿no? De nuestro vector está con un ángulo de inclinación de tita. ¿Cuánto es su velocidad con la que parte? No conocemos, ¿no? No conocemos la velocidad con la que parte, ¿ya? Lo vamos a llamar una velocidad B. Justamente esa es la velocidad que nos pide, ¿no? ¿Cuál es la velocidad con la que parte el agua? ¿Ya? B es la que tenemos que determinar, ¿ya? B es la que nos pide. Y ahí lo dejaremos, ¿ya? Entonces B es nuestra incógnita. Partiendo de los pasos que hemos aprendido, lo primero sería descomponer esta velocidad, ¿no? Esta velocidad tenemos que tener un valor en X, un valor en el eje Y y empezar el análisis independiente. Como no se conoce el valor de B, asumimos que conocemos ese valor y hacemos el procedimiento que conocemos, ¿no? Vamos a hacer un análisis como si conociéramos el valor de B, ¿ya? Lo importante acá es que nuestra incógnita ingrese dentro de alguna de las ecuaciones cinemáticas, ¿no? Una vez que ingresa la incógnita, ya solo queda hacer trabajo algebraico. Ahí tenemos las referencias, eje Y y eje X. Hacemos descomposición vectorial. Acá tendríamos nuestra velocidad en el eje Y. Por acá vamos a tener nuestra velocidad en el eje X. ¿Ya? Hacemos los cálculos. Conocemos este ángulo tita es de 40 grados, ese es un dato conocido, ¿no? ¿Cuál sería el valor de nuestras velocidades? En el eje X, hacemos el cálculo, en el eje X va a tener un valor de la velocidad principal, no lo conocemos, lo vamos a poner una B, multiplicado por el coseno de tita, ¿no? Esa sería nuestra velocidad en el eje X. Y en el eje Y, valor de la velocidad principal es B, y lo multiplicamos por el seno de tita, ¿ya? Entonces, esta es nuestra velocidad en X y esta es nuestra velocidad en el eje Y, ¿ya? Entonces, hacemos un análisis independiente. La partícula parte en esta posición, hacia la derecha. ¿Con qué velocidad se mueve? B coseno de tita, ¿no? Lo vamos a poner acá. Esta partícula se está moviendo con una velocidad B coseno de tita, ¿ya? Y esa velocidad es constante, sabemos, nunca va a cambiar. Esta se mueve a la derecha una distancia de, se mueve una distancia de 8 metros, ¿no? Hasta llegar al recipiente. ¿Cuál es su velocidad en ese punto? La misma velocidad, ¿no?
B coseno de tita. ¿En cuánto tiempo realiza este recorrido? No conocemos, ¿no? ¿En cuánto tiempo realiza este recorrido? Sabemos que si conocemos este tiempo se comparte para la trayectoria parabólica y también para el movimiento vertical en el eje Y, ¿no? Iremos a analizar el eje Y que no tenemos suficientes datos acá para operar. Vamos a ir al eje Y. En el eje Y vean parte de este nivel. En el eje Y parte de este nivel, nuestra partícula con dirección hacia arriba, ¿no? Parte con dirección hacia arriba. Hasta ese nivel alcanza el punto más alto, hace el viaje de retorno, ¿ya? Hasta que finalmente llega al recipiente, ¿no? Finalmente llega a nuestro recipiente. No sabemos con qué velocidad está llegando, pero tiene una velocidad en ese punto. ¿Cuánto de altura tenemos? Esa sí conocemos, ¿no? Vamos a graficar nuestra altura. ¿Cuánto de altura hace la partícula en el eje Y? Hace una altura de 5 metros. ¿Ya? Nos trasladamos el valor. ¿Con qué velocidad está iniciando hacia arriba? Con una velocidad b seno de tita. Entonces, en este punto, la partícula tiene una velocidad b seno de tita. Esa sería la velocidad inicial de la partícula. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo logra esta trayectoria? O sea, ¿en cuánto tiempo hace el tiempo de vuelo? Acá lo vamos a poner y vamos a manejar esa variable tanto para el eje X como para el eje Y, ¿ya? Esto lo estamos llamando, esta trayectoria lo hace en un tiempo t, ¿ya? Y el tiempo de vuelo para acá va a ser la misma, ¿no? En un tiempo t. El tiempo siempre se comparte entre el eje X y el eje Y. Ahora sí, ¿con qué eje podemos comenzar el análisis? Para acá no tenemos suficientes datos. Vean, solo conocemos la distancia que hace en X, la velocidad con la que se mueve, pero esta velocidad no se conoce porque no conocemos B, ¿no? ¿Ya? De todas formas lo vamos a plantear. Este es un trabajo algebraico, lo vamos a plantear. Vamos a analizar primero el eje X. ¿Qué tenemos en el eje X? En el eje X, movimiento a velocidad constante, X es velocidad multiplicado por el tiempo, ¿sí? Es la única ecuación que se conoce. Es nuestra fórmula. Desplazaremos. ¿Qué desplazamiento realiza el móvil? Hace un desplazamiento de 8 metros. ¿Ven? Desde X vamos a reemplazar, hace un desplazamiento de 8 metros. ¿Con qué velocidad se mueve en este eje? Con una velocidad de b coseno de tita, ¿no? Se mueve con una velocidad b coseno de tita. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo t. ¿Ya? Entonces, esa sería nuestra ecuación en el eje X. Todavía no podemos determinar valores, lo vamos a llamar una ecuación 1 nada más. ¿Ya? Y esta va a ser la ecuación 1. De esta ecuación, tita es conocido, b es incógnita y t es incógnita. Vean, tenemos a la velocidad incógnita y al tiempo incógnito. Entonces necesitamos otra ecuación más para resolver el sistema de ecuaciones. Vamos a ir al análisis en el eje Y. Acá, por acá lo completaremos. Para este eje, ¿qué datos conocemos? La velocidad con la que parte aparentemente se conoce, ya hasta cierto punto parcialmente se conoce. Lo vamos a poner ya. Conocemos la velocidad con la que parte, su velocidad inicial. ¿Qué más conocemos? Conocemos el desplazamiento que realiza.
hace un desplazamiento de 5 metros o una altura de 5 metros. Conocemos su altura h, no conocemos más valores y después conocemos la gravedad, ¿no? La gravedad siempre es un dato conocido. Esos serían los tres datos que se conocen, ¿no? Velocidad inicial, altura y gravedad. Con esos datos, ¿qué ecuación podríamos plantear? Altura, velocidad inicial, gravedad. Ya. Vamos a plantear la ecuación número 3. Están todos nuestros datos, además está en función del tiempo, que el tiempo es un dato que también se relaciona con el eje X, ¿no? Vamos a plantear la ecuación 3, plantea lo siguiente. La altura de desplazamiento es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo menos un medio de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Este es un caso particular, si recuerdan, de en caída libre. ¿Ya? Acá tenemos como dos tramos de análisis, lo queremos hacer por separado, ¿no? Este sería el tramo de subida, sería un tramo, y el tramo de bajada sería otro tramo, ¿no? El análisis estaríamos dividiendo en dos. Sin embargo, si queremos hacer un solo análisis, o sea, un solo análisis, teníamos la ecuación modificada, ¿no? Esta ecuación, si se acuerdan, cuando la altura está por debajo del nivel de lanzamiento, esta altura lo consideramos con signo negativo, y esta era nuestra ecuación si queremos simplificar el análisis en un solo paso, ¿no? Vamos a aplicar esta ecuación, ya que estamos en ese caso particular, con altura por debajo del nivel de lanzamiento. ¿Ya? Entonces, comenzaremos. Vamos a empezar a reemplazar datos. Menos altura nos indica, tenemos una altura de 5, sería menos 5. Velocidad con la que parte el móvil. ¿Con qué velocidad parte? Con una velocidad b, seno de tita. Ya está partiendo con una velocidad b, seno de tita. ¿En cuánto tiempo? Estamos tomando un tiempo t menos un medio. La gravedad desconocida, vamos a mantenerlo como g nada más, pero ya conocemos ese valor. Y después nuestra incógnita, tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Ese sería nuestro valor. Ecuación número 2. ¿Ya? Esos serían los planteamientos, ¿no? Analizaremos un poco. Acá las incógnitas era b y t. En esta ecuación, b es incógnita, el tiempo es incógnita, tita es conocido, gravedad es conocido, el tiempo ya se ha contado. Pues vean, tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas y tenemos dos ecuaciones, ¿no? Pues se puede resolver el sistema por alguno de los métodos de resolución de ecuaciones, ¿no? Ya. Saber qué podríamos hacer. Ya, por allá lo vamos a resolver. Tenemos un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Acá, desde acá ya es trabajo algebraico, ¿no? Vamos a hacer un poco de álgebra. Se puede resolver, como saben, un sistema de ecuaciones por varios métodos. El método más utilizado es el de sustitución. Ya vamos a aplicar eso. Vamos a trabajar un poco la ecuación número 1. ¿Ya? Velocidad y tiempo son incógnitas. Este coseno que multiplica va a pasar al otro lado a dividir. Tendríamos lo siguiente. Vean, vamos a tener acá 8 dividido entre el coseno de tita. Esto va a ser igual a la velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Velocidad multiplicada por el tiempo.
Por tanto, B multiplicado por T equivale a todo esto. 8 sobre coseno de tita. ¿Dónde tenemos este B por T? La tenemos en este término, ¿no? Vean, acá tenemos B multiplicado por T, ¿ya? Entonces, vamos a reemplazar eso a la ecuación 1, lo vamos a reemplazar en la ecuación 2. Por acá lo resolvemos. La ecuación 1, en la ecuación número 2, tendríamos lo siguiente, ¿ya? Vamos copiando. Acá tenemos menos 5, mantenemos menos 5. Tenemos velocidad multiplicado por el tiempo, ¿ya? Y todo eso equivale a 8 sobre coseno de tita. En vez de velocidad por tiempo, vamos a reemplazar 8 sobre coseno de tita, ¿ya? ¿Qué nos queda en este término? Nos queda el seno de tita. Acá vamos a tener seno de tita. Signo negativo, menos 1/2, la gravedad, tiempo al cuadrado, ¿ya? Si analizamos esta ecuación, todo es dato, si se fijan, todo es dato, la única incógnita es el tiempo, ¿no? Vean, es nuestra única incógnita, ¿ya? Todo es dato, tiempo es la incógnita. Vamos a despejar el tiempo para determinar en cuánto tiempo realiza toda esa trayectoria, ¿ya? Vamos a hacer un poquito de operaciones. Acá no tenemos una relación trigonométrica. Seno sobre coseno es la definición de tangente. Vamos, seguimos operando acá, ¿no? Menos 5, acá va a ser igual a 8. Seno sobre coseno es tangente de tita. Signo negativo. Acá gravedad es 9,8, ¿ya? La gravedad es 9,8. Gravedad es 9,8. 9,8 dividido entre 2, 4,9. Ya de esa forma lo vamos a poner acá. 9,8 dividido entre 2, 4,9. Por acá tenemos tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Todo es dato, vamos a despejar T. Lo haremos así. ¿Ya? Este término que es con negativo lo vamos a pasar al lado derecho. Tendríamos 4,9 T elevado al cuadrado. Acá tenemos menos 5. Acá tenemos 8 tangente de tita. Esto es más álgebra. Este menos 5 pasa a este lado con positivo. Acá nos queda 4,9 tiempo elevado al cuadrado. Esto va a ser 8 tangente de tita más 5, ¿no? Hasta ahí. Necesitamos tiempo separado. 4,9 multiplica, va a pasar al otro lado a dividir. ¿Ya? Tendríamos lo siguiente. Tiempo elevado al cuadrado. Esto es igual a 8 tangente de tita más 5. Todo esto dividido entre 4,9. Finalmente, despejamos el cuadrado. Exponente cuadrado pasa como raíz cuadrada. Tendríamos lo siguiente, ¿no? El tiempo va a ser igual a la raíz cuadrada de 8 tangente de tita más 5, todo esto dividido entre 4,9. Hagan los cálculos, ¿cuánto les sale el tiempo? 1,54. Entonces tenemos un tiempo de vuelo de 1,54. Aunque no pedía eso el problema, ¿no? No pedía en cuánto tiempo es el tiempo de vuelo. Nuestra incógnita es la velocidad B, ¿no? Esto es lo que tenemos que determinar. ¿Cuánta es la velocidad con la que parte la manguera? ¿Ya? Pero sin embargo, si se fijan, eh, a través de esta ecuación se puede determinar, ¿no? Aunque también se puede hacer a través de esta, pero es un poquito más grande, nos conviene a través de esta ecuación.
Ya conocemos este tiempo t, la única incógnita sería la velocidad, ¿no? Y justamente la b es la que necesitamos, ¿ya? Entonces, por acá lo vamos a terminar. Vamos a decir, en la ecuación número 1 tenemos lo siguiente, ¿no? Este tiempo que multiplica pasa al otro lado a dividir. Vamos a tener 8 tiempo coseno de tita. Y por este lado nos quedamos con la velocidad. Reemplazando datos, velocidad va a ser igual a 8. El tiempo es 1,54. ¿Ya? Lo multiplicamos por el coseno de tita. Tita vale 40 grados. ¿Cuánto le sale la velocidad B? ¿Ya? Tenemos una velocidad de 6,78. Ya, sáquenle captura al problema. Entonces, cuando se encuentren resolviendo problemas de aumento parabólico, siempre, ¿no? Cuando, como era este caso, hay algunos datos iniciales que no se conocen. La idea es que estos datos, como les digo, ingresen a nuestras ecuaciones, ¿ya? Una vez que las incógnitas ingresan a las ecuaciones, ya es trabajo algebraico de despeje, ¿no? Entonces, no importa que no tengan datos iniciales, o sea, les pueden dar esto, ¿no? Eh, parte, se lanza un cañón con una velocidad de 20 metros sobre segundo, algo por ahí. Se lanza con una velocidad de 20 metros sobre segundo bajo un ángulo de inclinación alfa, ¿no? Ahí no se les pueden decir, ¿no? Se pide determinar en cuánto tiempo eh, logra chocar a una posición que está a una distancia de 200 metros, algo por ahí, ¿no? Pues, ¿cómo resolvemos este problema? No conocemos el ángulo tita, necesitamos ese ángulo para hacer descomposición vectorial, pero no hay problema, ¿no? Ustedes asumen que conocen ese ángulo, hacen lo que ya conocen. Por ejemplo, en X la velocidad va a ser 20 multiplicado por el coseno de alfa. En el eje Y va a ser 20
multiplicado por el seno de alfa, ¿ya? Y con esto, aparentemente parcial, de una forma parcial, conocen las velocidades en cada eje, ¿no? ¿Ya? Entonces, ustedes asumen que se conoce esas velocidades, luego ya parten con análisis independiente. Este móvil en X hace un desplazamiento de 200 metros. En el eje X se mueve con una velocidad de 20 coseno de alfa, ¿ya? Esa es la velocidad del móvil. ¿En cuánto tiempo logra ese desplazamiento? No se sabe, en un tiempo t lo ponen. Además, saben que este tiempo t se comparte para la trayectoria parabólica y para el movimiento en el eje Y, ¿no? Ese tiempo siempre va a ser compartido para cada uno de los ejes, ¿ya? Entonces, siempre se ayuda bajo esta relación de tiempos para el eje Y y para el eje X. Eso les permite trabajar con el sistema de ecuaciones, ¿no? Si bien acá de MRU podemos plantear esto, ¿no? X es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Qué desplazamiento hace? 200. ¿Con qué velocidad se mueve? Con 20 coseno de alfa. 20 coseno de alfa. ¿Ya? ¿En cuánto tiempo? En un tiempo t. Para resolver esta ecuación necesitamos conocer alfa, necesitamos conocer tiempo. No se puede resolver, ¿no? Por tanto, nos vamos a ayudar con el eje Y, un análisis adicional, donde a partir del tiempo vamos a lograr esa relación, ¿no? La ecuación que planteemos en Y va a utilizar el mismo tiempo, por tanto, las ecuaciones se van a poder resolver, ¿ya? Entonces, ¿qué hemos hecho? Esta incógnita que pedía el problema automáticamente ingresa dentro de nuestra ecuación. Entonces, una vez que la incógnita ingresa en la ecuación, ya después es hacer trabajo algebraico para hacer un despeje y de esa forma se determina, ¿no? Cuando los valores iniciales no se conocen. Ya, problema número 3. Una pelota de goma sale rodando por el borde de una mesa. Una pelota de goma sale volando desde el borde de una mesa de 1,2 metros de alto. Punto seguido. Si llega al suelo, si llega al suelo a 90 centímetros, si llega al suelo a 90 centímetros de la mesa, 90 centímetros de la mesa, entre signo de preguntas, ¿cuál es su velocidad al abandonar la mesa? ¿Cuál es su velocidad al abandonar la mesa? ¿Ya? Vamos a graficar la situación. Tenemos una mesa desde el cual sale rodando una pelota de goma, dice, ¿no?
¿Ya? Entonces graficamos la pelotita, desde la mesa sale rodando una pelota de goma. Esta es una situación que se puede ver, ¿no? En el día a día, cuando un objeto sale rodando de la mesa, lo que va a hacer es eh, caer hacia el piso bajo una trayectoria parabólica. Esta pelotita sale rodando. Cualquier objeto que salga rodando, lo que va a hacer es hacer una trayectoria parabólica y cae, en este caso, a una distancia de 90 centímetros. Pues dice la pelotita cae a una distancia de 90 centímetros. Como vamos a trabajar en el sistema internacional, lo pondremos directamente. ¿Ya? 90 centímetros equivalen a 0,9 metros. Entonces cae a una distancia de 0,9 metros y la mesa está a una altura de 1,2 metros de alto. ¿Ya? Entonces la altura que se tiene es de 1,2 metros. Ya, ¿qué datos más tenemos? Una pelota de goma sale volando desde el borde de la mesa de 1,2 metros de alto, llega hacia el suelo a una distancia de 90 centímetros de la mesa. ¿Cuál es su velocidad al abandonar la mesa? ¿No? Pues a esta velocidad con la que sale, o sea, en este punto está saliendo con una velocidad, lo vamos a llamar una velocidad B, ¿ya? Lo estamos llamando una velocidad B. Nuevamente, esa es esta es nuestra incógnita, tenemos que determinar cuánto vale el valor de B. ¿Ya? Cuando la velocidad está sobre alguno de los cuadrantes, ahí hay necesidad de hacer descomposición vectorial, ¿no? Casi sí es necesario hacer descomposición vectorial. En este caso, directamente nuestra velocidad está sobre el eje X, por tanto, no vamos a hacer descomposición vectorial, directamente consideramos esa velocidad, ¿no? Esta velocidad es la velocidad en el eje X, lo estamos llamando una velocidad B. Esta velocidad no cambia, todo el tiempo va a ser la misma velocidad B, ya que es la velocidad en el eje X. ¿Ya? Entonces, hacemos ese análisis independiente. Inicialmente está partiendo de este punto hacia la derecha. ¿Con qué velocidad se mueve? Con una velocidad B. Ya se está moviendo con una velocidad B. Recorre una distancia de 0,9 metros hasta llegar a esta posición. ¿Ya? ¿Cuánto es su velocidad en esa posición? La misma velocidad B. Vamos al eje Y. La pelota parte en este nivel. La pelota está partiendo en este nivel. ¿Ya? Y como sales rodando de la mesa, se puede observar que en el eje Y no existe una velocidad como tal, ¿no? Es decir, en el eje Y es como si la pelota se estaría soltando desde el reposo. En este punto, su velocidad va a ser 0 metros sobre segundo. No hay una velocidad como tal. O sea, por acción de la gravedad empieza a acelerar hasta chocar contra el piso, ¿no? Acá choca con una velocidad que se desconoce, ¿ya? Acá choca con una velocidad. Ese sería nuestro análisis en el eje Y. Ya graficaremos qué altura, por este lado, qué altura realiza nuestra pelotita en el eje Y. Eso se conoce, ¿no? Hace una altura de 1,2. Recorre una distancia de 1,2 metros. Entonces, con esos datos ya empezamos, ¿no? Independientemente en cada eje. Analizamos por acá, se mueve con una velocidad B, no se conoce, conocemos qué distancia realiza. ¿En cuánto tiempo realiza? Lo vamos a llamar un tiempo T. Esta trayectoria lo realiza en el mismo tiempo T.
Ya el tiempo se comparte, ¿no? Tiempo t, tiempo t. Ya. Pues comenzamos en el eje X. En el eje X, ecuación de movimientos rectilíneo uniforme, X es velocidad por tiempo. Desplazamos en la ecuación. ¿Qué desplazamiento realiza? Hace un desplazamiento de 0,9 metros. Hace un desplazamiento de 0,9 metros. ¿Con qué velocidad? Con una velocidad v en un tiempo t, ¿no? Esa sería nuestra ecuación número 1. No se puede hacer mucho con esto. Tenemos dos incógnitas, ¿ya? Ahora sí nos trasladamos al eje Y. Análisis de datos iniciales. Para este tramo de movimiento, ¿qué conocemos? Conocemos la velocidad con la que está partiendo, la velocidad en el punto inicial. Conocemos qué desplazamiento, qué altura realiza. Conocemos h. La gravedad siempre va a ser conocida. Conocemos g, ¿no? Entonces, en función de estas tres variables, ¿qué ecuación planteamos? Velocidad inicial, altura, gravedad. Ya nuevamente vamos a plantear la ecuación número 3, ¿no? Tenemos ahí todos nuestros datos, velocidad inicial, gravedad, altura, y el tiempo se relaciona con el eje X, ¿no? A través del tiempo se relaciona con el eje X. Ya plantearemos la ecuación número 3, altura es igual a la velocidad inicial multiplicado por el tiempo. Como este tramo es acelerado, como el tramo, la pelotita acelera, signo positivo, un medio de la gravedad tiempo elevado al cuadrado. ¿Ya? Vamos a simplificar la ecuación. Sabemos que la velocidad inicial es cero, por tanto todo este término, velocidad inicial es cero, cero por t se hace cero, todo este término desaparece. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Acá vamos a tener altura, va a ser igual a ¿qué? La gravedad es 9,8, eso se conoce. 9,8 dividido entre 2, 4,9. ¿Ya? Estamos simplificando un poco la ecuación. Acá sería 4,9 tiempo elevado al cuadrado. Esta sería nuestra ecuación. De esta ecuación se conoce esta altura es 1,2. ¿Ya? Este valor es conocido, la única incógnita es el tiempo. ¿Ya? De una vez determinaremos de esa ecuación el tiempo. Altura es 1,2. Despejaremos antes, después vamos a reemplazar datos. Estamos despejando el tiempo, 4,9 que multiplica va a pasar a dividir. Acá vamos a tener altura, va a ser igual a 4,9. Esto es igual a tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Y este cuadrado pasa como raíz. Vamos a tener raíz cuadrada de altura sobre 4,9. ¿Ya? Esto es igual al tiempo, ¿no? Hagan el reemplazo de datos. ¿Cuánto les sale el tiempo? Nuestra altura vale 1,2. ¿Cuánto saldría nuestro tiempo?
¿Cuánto le saldría el tiempo? Ya tenemos acá, h para nosotros es 1,2. ¿Cuánto le sale? Raíz cuadrada de h dividido entre 4,9. Ya tenemos un tiempo de 0,5 segundos. Entonces se conoce, ¿no? Entonces el tiempo lo hace en 0,5 segundos. Este desplazamiento lo hace en 0,5 segundos. Este desplazamiento lo hace en 0,5 segundos. Ya entonces conocemos el tiempo, ¿no? Acá lo vamos a anotar. El tiempo de vuelo es 0,5 segundos. Como ese valor ya es conocido y nuestra incógnita es cuánto vale el valor de B, ya a través de la ecuación 1 podemos determinar su valor, ¿no? Por acá lo vamos a hacer. En la ecuación número 1 vamos a despejar nuestra incógnita. Tendríamos lo siguiente, ¿no? 0,9 dividido entre el tiempo es igual al valor de la velocidad. ¿Ya? Por tanto, la velocidad va a ser 0,9 dividido entre 0,5. ¿Cuánto le sale el valor de velocidad? Ya tenemos una velocidad de 1,8 metros sobre segundo. Ya nuestra velocidad es de 1,8 metros sobre segundo, ¿no? Esa era la incógnita del problema, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad con la que sale rodando la pelotita? Ya, respecto a la práctica de MRV y de caída libre, no sé si tienen alguna consulta o dudas respecto a algún problema o tienen alguna duda respecto al día martes para nuestro primer parcial. Sí, buenas noches. Buenas noches, Ige. Buenas noches, Ige. Buenas noches, adelante. Por favor, yo sí tengo algunas dudas con las prácticas de movimiento rectilíneo uniforme y MRU en algunos.
¿Cuáles son las dudas? Enseguida le digo los incisos. ¿Podría ayudarme con el inciso 7 en la práctica de MRU, por favor? Dice. Problema número 7. Sí. Ya, enseguida lo vamos a revisar. Pero bien, G, buenas noches. Sí, adelante. Por favor, disculpar. Es un tema de entrega, a eso me queréis referir. Entiendo que hasta hoy hay que entregar las dos prácticas de MRU y MRV. No sé, tal vez uno de ellos sería posible que ampliemos el plazo para mañana. Puede ser, esa será mi duda. Sí, respecto a la fecha de entrega, todas las prácticas del primer parcial lo pueden entregar todavía hasta el día martes, ¿ya? Entonces no hay problema con eso. Pueden entregar sus prácticas hasta el día martes, ¿no? Hasta movimiento vertical de caída libre. Gracias, entonces, muchas gracias. El problema número 7, ¿no? De MRU. ¿Es esta, verdad? Sí, por favor, Inge. Ya, está bien. Voy a ir anotando los datos en la pizarra y después les comparto la pizarra. Nos dice dos lugares ahí, están separados por 100 kilómetros. Ya, de A sale un motociclista hacia B, demora 4 horas en llegar. De B sale otro motociclista hacia A y demora 5 horas en llegar. Ya nos piden calcular a qué distancia de A se cruzan, cuánto tiempo después de que partieron, ya, a qué distancia respecto de A.
Ya, ahora sí. Tenemos la siguiente situación, ¿no? Nos dicen dos ciudades A y B están separados, o dos puntos están separados por una distancia de 100 kilómetros, ¿no? Nos indican que un motociclista, si parte de A hacia B, tarda un tiempo de 4 horas, ¿no? Y otro motociclista que viene de B hasta A tarda un tiempo de 5 horas, ¿ya? Y después nos piden los, la distancia de encuentro y el tiempo de encuentro. Ya eso lo vamos a dejar para el final. Esos son los incisos, ¿no? Inciso A, ¿a qué distancias respecto de A se cruzan? ¿A qué distancia respecto de A se cruzan? Y el inciso B es ¿en cuánto tiempo, no? ¿En cuánto tiempo? ¿O cuál es el tiempo de encuentro? ¿En qué tiempo? ¿Ya? Esas serían nuestras incógnitas. Es un poco confuso al principio, pero van a ver que se va a simplificar el problema. Ya conocemos la distancia, ¿no? Si nos concentramos solo en analizar el primer motociclista, recorre una distancia de 100 kilómetros, conocemos esta distancia, hace un desplazamiento de 100 kilómetros en un tiempo de 4 horas, ¿no? Como es movimiento a velocidad constante, este va a ser motociclista número 1, este va a ser motociclista número 2. ¿Ya? Primero vamos a analizar al motociclista número 1. ¿Ya? La única ecuación que se conoce para la velocidad constante es x es igual a velocidad multiplicado por el tiempo. Si analizamos esta trayectoria de movimiento, conocemos el desplazamiento y conocemos el tiempo. ¿Ya? Entonces, este dato es conocido y este dato. Vamos a poder determinar a partir de esos dos la velocidad, ¿no? Vamos a despejar velocidad de esta ecuación. Tendríamos que la velocidad es igual al desplazamiento dividido entre el tiempo. Calcularemos su velocidad para el primer motociclista. El desplazamiento que realiza es 100 kilómetros. Acá vamos a anotar 100 kilómetros. ¿No? 100 kilómetros. ¿En qué tiempo? En un tiempo de 4 horas. ¿Ya? ¿Cuánto nos daría esto? 100 dividido entre 4, 25. Vamos a tener, por tanto, la velocidad para el motociclista número 1 va a ser de 25. En cuanto a las unidades, kilómetros sobre hora, ¿no? La velocidad va a ser 25 kilómetros sobre hora, ¿no? Entonces, hasta ahí conocemos la velocidad para el primer motociclista. Lo mismo vamos a hacer para el motociclista número 2. Motociclista número 2, la misma ecuación. Vamos a utilizar directamente esta. La velocidad es igual al desplazamiento sobre tiempo. ¿Qué desplazamiento realiza el motociclista 2? El mismo desplazamiento, 100 kilómetros. ¿En cuánto tiempo? En un tiempo de 5 horas. ¿Ya? ¿Cuánto nos daría esta velocidad? Velocidad para el motociclista número 2, 100 dividido entre 5, nos saldría una velocidad de 20, ¿no? 20 en cuanto a las unidades, kilómetros sobre hora. Entonces, hasta ahí conocemos las velocidades con las que se mueven cada motociclista y sabemos que estas velocidades no cambian, ¿no? Durante el tiempo siempre va a tener la misma velocidad, ¿no? Vamos a abordar. Entonces, las velocidades ya se conocen. Ahora sí vamos a ir al análisis de
del tiempo de encuentro, ¿no? Nos piden en cuánto tiempo se encuentran y a qué distancia se produce ese encuentro. Vamos a graficar ese análisis, ¿ya? Entonces, tenemos dos rutas de desplazamiento. Esta va a ser la ruta de desplazamiento para el motociclista, para el primero. Esta es la ruta de desplazamiento para el segundo. Por acá vamos a indicar el punto A, y por acá vamos a indicar el punto B. El primer motociclista parte del punto A con dirección hacia la derecha. Obviamente va a ser una trayectoria. El segundo motociclista en ese mismo instante parte de B hacia la izquierda, ¿ya? ¿Quién tiene mayor velocidad? El primer motociclista tiene una velocidad de 25 kilómetros por hora. Tiene 25 kilómetros por hora. Este tiene 20 kilómetros por hora, ¿no? Por tanto, este es el que tiene mayor velocidad, ¿no? Este se mueve con una mayor velocidad. Entonces, parten desde la ciudad A, desde la ciudad B. Obviamente, por tener mayor velocidad, este va a ser un desplazamiento más grande en el mismo tiempo, ¿no? Más o menos por acá se va a producir el encuentro. Acá se sigue moviendo con la misma velocidad. Y por acá va a estar nuestra motociclista, nuestro segundo motociclista, ¿ya? ¿En cuánto tiempo logran ese desplazamiento? No conocemos. Vamos a calcular el tiempo de encuentro. Acá es un tiempo T. Un tiempo T, ¿ya? Graficaremos los desplazamientos, ¿no? Esos van a ser importantes. ¿Qué desplazamiento has realizado en ese tiempo? Desplazamiento. Vamos a perder estas referencias. Pondremos más. Desplazamiento del motociclista 1 lo vamos a poner y acá lo vamos a poner desplazamiento del motociclista 2. Desplazamiento del motociclista 2. ¿Ya? Hemos resuelto creo que algo parecido para tiempos de encuentro. ¿Ya? Van a revisar ese video. Sin embargo, al revisar el video se van a dar cuenta que hemos hecho por partes, ¿no? Primero para el primer tramo, luego hemos hecho para el segundo tramo y después hemos encontrado una relación de distancias, ¿no? Si yo sumo esta distancia más esta distancia, es igual a la distancia total de 100 kilómetros, ¿ya? Algo así hemos resuelto este tipo de problema, pero acá lo vamos a hacer de forma diferente, ¿ya? Para que haya una segunda alternativa de resolver. Pueden incluirlo esto en sus formularios, pero tampoco es necesario, ¿no? Mediante análisis con esta ecuación se puede llegar a esa misma ecuación, pero para hacerlo un poquito más rápido, en algunos formularios van a encontrar esto, que el tiempo de encuentro es igual a la velocidad del primer móvil. Ya no me acuerdo la ecuación. A ver, déjenme pensar, esto tiene que ser consistente, metros sobre segundo. Distancias, distancias sobre la suma de Metros sobre velocidades. segundo, acá serían metros. Con metros se va. Segundo, ya. La ecuación más o menos plantea lo siguiente, ¿ya? El tiempo de encuentro, esto solo sirve para estos casos, ¿no? Cuando dos móviles van hacia un punto de encuentro, el tiempo de encuentro se puede determinar sobre la distancia que los separa, ¿ya? La distancia que los separa dividido entre la suma de sus velocidades, ¿no? Es decir, la velocidad del primer móvil más la velocidad del segundo móvil. Esta ecuación se puede llegar a partir del análisis, como les decía, esto ya lo hemos resuelto en MRU, en la sesión de MRU, pero esta es una forma alternativa, ¿ya? Es igual ustedes esto pueden añadir en sus formularios. El tiempo de encuentro se puede determinar
Esto solo sirve por si acaso para esta situación, ¿no? Cuando dos móviles van a un punto de encuentro. Acá pondremos, esta va a ser la ecuación para el tiempo de encuentro. Esto para hacerlo un poquito más rápido, tiempo de encuentro. ¿Ya? Esa va a ser la ecuación. Creo que se conocen todos los datos, ¿no? Para determinar el tiempo de encuentro. Distancia de separación, conocemos. Se encuentran separados 100 kilómetros. Las velocidades de cada móvil, conocemos, ¿no? Velocidad del primer móvil, velocidad del segundo móvil. Vamos a hacer el cálculo. El tiempo de encuentro es igual a la distancia que los separa. La distancia que los separa es de 100 kilómetros. ¿Ya? La suma de velocidades. Velocidad, esto es conmutativo, no interesa el orden. Ya pueden escribirlo en cualquier orden. El primero tiene 25 kilómetros por hora. 25 kilómetros por hora. ¿Ya? El segundo es de 20 kilómetros por hora. Sumamos, arriba tenemos 100 kilómetros. Abajo tenemos términos semejantes. 25 más 20, 45 kilómetros por hora. ¿Ya? Luego ahí tenemos la división, ¿no? 100 entre 45, kilómetro con kilómetro se va a simplificar. Haciendo medios con medios, lo haremos, a ver, lo haremos esto. Más o menos este sería de la siguiente manera, ¿no? En cuanto a las unidades. Acá tenemos 100. Toda unidad está, o sea, todo número siempre se puede estar dividido entre 1, ¿no? Esa sería nuestra expresión. Ya si hacemos medios con medios, extremos con extremos, ¿qué tendríamos en cuanto a unidades? Extremos pone kilómetros por hora. Acá vamos a tener kilómetros multiplicado por hora. Ahora, multiplicación de medios, 1 por kilómetro. Acá tenemos kilómetro. ¿Ya? Haciendo simplificación, kilómetro con kilómetro se va y nos queda en hora. Hagan el cálculo, ¿cuánto les sale el tiempo de encuentro en horas? 100 dividido entre 45. ¿Cuánto le sale el tiempo de encuentro? 2,2. 2,2 horas, ¿no? 2,2 horas debe ser. Ya, 2,2 horas. Ya. Entonces tenemos un tiempo de encuentro de 2,2 horas. Entonces, esa es la respuesta al inciso B, ¿no? 2,2 horas. Tiempo de encuentro es el 2,2 horas. ¿Ya? Después nos piden a qué distancias respecto del punto A. ¿Ya? Este era el punto A. Necesitamos determinar X del motociclista 1, ¿no? Esta distancia vamos a determinar. Por acá lo vamos a terminar. Eso ya es un poquito más sencillo. Acá es un solo tramo de análisis. Vamos a analizar ese tramo. Estamos analizando el tramo del motociclista número 1. La ecuación es, el desplazamiento es velocidad multiplicado por el tiempo. ¿Qué desplazamiento realiza? Desplazamiento del motociclista 1. ¿Con qué velocidad se mueve? Con 25 kilómetros por hora. ¿Ya? Mejor haremos despeje directamente, ¿no? La velocidad es conocida. El tiempo es conocido. El tiempo de encuentro es 2,2 horas. X es nuestra incógnita. Está despejado. ¿Ya? Sería acá. X del motociclista 1 va a ser igual a ¿qué? Velocidad con la que se mueve. Se mueve con una velocidad de 25 kilómetros por hora. ¿No? ¿En cuánto tiempo? El tiempo es de 2,2 horas. 2,2 horas. Simplificación de unidades, horas con horas se van.
Ahí tenemos, ¿no? ¿A qué distancia se produce el encuentro? 25 multiplicado por 2,2. Ya, 25 multiplicado por 2,2 nos sale 55 kilómetros. Ya, por tanto, la distancia de encuentro se produce a 55 kilómetros. A ver, vamos a verificar estos resultados. 2,2 y 55. Ya, se verifica, ¿no? Tenemos 55 y 2,2 horas. Ya, no sé si tienen más consultas o dudas. ¿Ya? Eh, sí, adelante. Sí, respecto a la práctica 1, no sé cuándo se van a mostrar las calificaciones, eso era mi duda. Inge. Hasta el día de mañana van a estar la práctica, hasta el día de mañana van a estar las calificaciones de la práctica 1. Ya de las prácticas, de las demás prácticas, hasta el día martes. Está bien, Inge, gracias. Ya. No habiendo más consultas y dudas, vamos a cerrar la sesión del día de hoy. Sí, sí, adelante. Buenas noches. Ya, me escribes al personal. Te voy a programar para otro. Ya, está bien. Ya, a ver, tenemos otra consulta, el inciso 4, el número 4 de MRV. A ver, vamos a revisar. A esto, ¿verdad? Número 4 de la práctica de MRV. Ya, a ver, lo vamos a graficar en la pizarra. Una, una partícula moviéndose con aceleración constante emplea 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B. 3 segundos en pasar por 2 puntos de control
que distan entre sí 24 metros. 3 segundos. ¿Ya? Sabiendo que el primer punto lo pasó con velocidad de 5. Primer punto lo pasa con velocidad de 5 metros sobre segundo. ¿Cuál es su velocidad al pasar por el segundo punto? Una vez más, a ver, una partícula moviéndose con aceleración constante emplea 3 segundos en pasar por 2 puntos de control A y B, que distan 24 metros, sabiendo que el primer punto lo pasó con 5. ¿Cuál es su velocidad al pasar por el segundo punto? Entonces, el planteamiento del problema es el siguiente, ¿no? Tenemos 2 puntos, nos indican que distan una distancia de 24 metros. El tiempo de recorrido lo hace en 3 segundos. En este punto, el móvil se conoce que tiene una velocidad de 5 metros sobre segundo, ¿no? Como es un movimiento variado en este punto, obviamente va a tener una diferente velocidad, ¿no? Como está acelerando, su velocidad va a ser un poquito más grande. Nos piden determinar cuál es su velocidad en este punto, ¿no? ¿Cuánto es la velocidad en este punto? Para este tramo de análisis, lo que se conoce es la velocidad en el punto inicial, qué distancia de recorrido realiza, en cuánto tiempo. Esos son los datos que tenemos, ¿no? Distancia recorrida en el tiempo y cuánto es la velocidad de partida. Nos piden la velocidad inicial. Tenemos una ecuación. A ver, ¿qué ecuación nos conviene plantear en este caso? Tenemos velocidad final es igual a velocidad inicial, aceleración por tiempo, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado, más 2 veces aceleración por la distancia. El desplazamiento es igual a velocidad inicial por el tiempo, más 1/2 de la gravedad, aceleración por el tiempo al cuadrado. Finalmente era x es igual a velocidad inicial más velocidad final, sobre 2 multiplicado por el tiempo. ¿Qué ecuación nos convendría para plantear si tenemos estos 3 datos? La ecuación número 3 contiene todos los datos, ¿no? Vamos a plantear la ecuación número 3, que dice x es igual a velocidad inicial multiplicado por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Todos son datos en esta ecuación, la única incógnita es la aceleración. Vamos a despejar la aceleración de esta ecuación. ¿Qué tendríamos? ¿Ya? Este término va a pasar a restar x menos velocidad inicial por tiempo. Esto es igual. Este 1/2 lo vamos a reemplazar por su equivalente numérico. 1 dividido entre 2 es 0,5. 1, 2. 1 dividido entre 2, 0,5. ¿No? Acá tendríamos aceleración, tiempo al cuadrado. Necesitamos despejar a estos dos, multiplican, pasan al otro lado a dividir, x menos velocidad inicial por tiempo, todo esto dividido entre 0,5 tiempo elevado al cuadrado, ¿no? Ese sería nuestro valor de aceleración. Vamos a reemplazar datos, x es 24, menos la velocidad inicial es 5, el tiempo que tarda es de 3 segundos, esto va a ser igual a 0,5 multiplicado por 3 elevado al cuadrado. Este es el valor de la aceleración. No pide eso, pero es un resultado parcial, ¿no? ¿Cuánto tendríamos hasta ahí? 24 menos 15 dividido entre 0,5 por 3 elevado al cuadrado.
Vamos a ver, 24. Ya nos sale un valor de 2, ¿no? Tenemos acá, por tanto, nuestra aceleración vale 2 metros sobre segundo cuadrado. Entonces ya se conoce esa aceleración, ¿no? Ya conocemos la aceleración, es una constante. Cuando ya los datos son mucho, la primera ecuación es la más fácil, ¿no? Esta ecuación vamos a plantear, la primera ecuación, velocidad final es velocidad inicial más aceleración, porque directamente en nuestra incógnita, la velocidad en el punto final está despejada. Vamos a calcular velocidad final es igual a velocidad en el punto inicial, 5, la aceleración es de 2, el tiempo que tarda es de 3, velocidad final va a ser 2 por 3, 6, 6 más 5, 11 metros sobre segundo. ¿Ya? Si revisamos la práctica, nos sale igual 11 metros sobre segundo, ¿no? Ya. Entonces, con esto vamos a cerrar la sesión de hoy. Sigan estudiando para su examen. El día martes vamos a ingresar a dinámica. Ya vamos a ver un poquito, antes de iniciar a resolver problemas, necesitamos conocer la parte teórica. Entonces, mañana vamos a llevar esa parte teórica de dinámica. ¿Ya? Entonces, sin más, con esto cerramos la sesión. Nos vemos el día de mañana. Que tengan buenas noches.